vamos a hablar de otro material utilizado en el acondicionamiento acústico de salas. Concretamente vamos a hablar de la trampa de graves, en este caso un resonador de Helmholtz. Resulta que los materiales absorbentes porosos, ya sean fibras o sean espumas o poliuretanos, solamente son capaces de absorber las frecuencias medias y agudas, pero es muy difícil que puedan absorber las frecuencias más graves, ya que necesitaríamos un montón de ese material para conseguir absorber frecuencias por debajo de 200 hercios. Por eso se recurre a otro tipo de materiales. Ya no trabajamos con materiales porosos, sino con trampas de graves, resonadores. En este caso, si nos fijamos, un resonador lo que va a hacer es trabajar por cancelación de la frecuencia grave. Claro, la frecuencia grave va a entrar a la cavidad a través de este orificio, atravesando este tubo que tenemos aquí, y entrará dentro de la cavidad. Y luego, por cancelación, impediremos que esa frecuencia salga hacia afuera. De hecho, si nos fijamos, un resonador de Helmholtz consta de tres partes: lo que es la caja de resonancia en sí misma, que sería la cavidad de madera, y luego tenemos un orificio, que le hemos practicado aquí en la cara anterior, y de un tubo, que como vemos acaba aquí dentro. Por tanto, esos tres parámetros van a determinar la frecuencia de resonancia del sistema, es decir, cuál va a ser la frecuencia que más se va a cancelar. Fijémonos, aquí tenemos escrita la fórmula en la que nos dice que la frecuencia de resonancia va a depender de tres parámetros, aparte de esta constante C, que es la velocidad del sonido, normalmente 340 metros por segundo, tenemos los tres parámetros que hemos dicho. Una va a ser la sección del tubo, o el área del tubo, que como vemos está en el numerador, y por tanto, cuanta mayor sección tenga ese tubo, mayor va a ser la frecuencia de resonancia, y cuanto menor sea, más pequeña va a ser la frecuencia de resonancia. Por ejemplo, si tenemos aquí esta sección del orificio del tubo así, tendremos una frecuencia determinada, pero si le ponemos el tubo más pequeñito, tendremos una frecuencia de resonancia más grave, y si lo ponemos muy grande, tendremos una frecuencia de resonancia más aguda. Luego, si nos fijamos en el denominador, tenemos otros dos parámetros, que son la longitud efectiva del tubo y el volumen de la cavidad. Fijémonos, eso quiere decir que cuanto más largo sea este tubo que hemos puesto aquí interno, por ejemplo hasta aquí, cuanto más largo sea, más baja va a ser la frecuencia de resonancia, por ejemplo si llegara hasta aquí o hasta aquí. Y cuanto más cortito sea, por ejemplo hasta aquí, pues la frecuencia de resonancia va a ser más aguda. Por otra parte, tenemos también el volumen de la cavidad. Efectivamente, cuanto más grande sea el volumen de la caja de resonancia, sea más grande este armazón, pues más grave será la frecuencia de resonancia. Y cuando sea una cajita muy pequeñita, pues la frecuencia de resonancia será más aguda. De hecho, vamos a calcular para este cajón cuál sería la frecuencia de resonancia que más se va a cancelar. Pues muy sencillo. Si nos fijamos, este cajón mide 0,4 metros de lado. Por tanto, como es un cubo, tenemos 0,4 por 0,4 por 0,4. Por tanto, su volumen es de 0,4 al cubo, es decir, 0,064 metros cúbicos. Por tanto, ya podemos poner aquí el volumen con la cifra de 0,064. Además, tenemos también la superficie del cuello del tubo. Si nos fijamos, la superficie del tubo, que sería esta superficie de aquí, de este orificio, es igual a pi por r cuadrado, que es la superficie del círculo. Por tanto, 3,14 es pi, y como este tubo mide 15 centímetros, pues de diámetro el radio va a ser la mitad, que son 8,5 centímetros, 7,5 centímetros, por tanto va a ser 0,075. Como es pi r al cuadrado, pues multiplicamos pi por radio al cuadrado y nos da 0,018. Ya tenemos, por tanto, también aquí ya la sección, que pondremos debidamente 0,018. Y por último tenemos la longitud efectiva. La longitud efectiva del cuello va a ser esta distancia de aquí,
pero con una pequeña modificación, de aquí hasta aquí. Fijémonos, la longitud efectiva es igual a la longitud del cuello más 1,7 por el radio. La longitud efectiva, por tanto, es igual a, en este caso, esto mide 10 centímetros, que son 0,1 metros, más 1,7 de corrección por radio, que como hemos dicho era 7,5 centímetros de radio del cuello, que son 0,075. Por tanto, tenemos que la longitud efectiva del cuello son 0,23 metros, que ya ponemos directamente en la fórmula aquí. Por tanto, ya podemos hacer la fórmula 340, que es la velocidad del sonido, partido 2 por pi por raíz cuadrada de la sección del cuello dividido entre la longitud efectiva del cuello por el volumen de la cavidad, y nos da que en total la frecuencia de resonancia es igual a 54 por raíz cuadrada de 1,22, y eso nos va a dar una frecuencia de resonancia de 60 Hz, que podemos escuchar si metemos aquí dentro la cámara y vamos a darle un golpe. Por tanto, ya pondríamos este cajón en la rinconera y pondríamos unos cuantos para poder absorber esa frecuencia, cancelar esa frecuencia de 60 Hz.